Saludos para todos. Mi nombre es, como ven en el perfil, soy Jean Charlie y hoy les estaré hablando un poquito de la herramienta de GeoDjango, utilizando como motor de base de datos Postgre y dentro de Postgre una extensión llamada PostGIS. Eh, en este aspecto, que son estas grandes herramientas, como todos sabrán o algunos no, Postgre es un motor de base de datos que nos permite crear campos de manera relacional, crear roles y un sinnúmero de cosas que nos ayuda a almacenar información. Dentro de esa misma jerga está PostGIS, que nos permite crear modelos geométricos, o en ese caso crear ya columnas geométricas que podemos almacenar informaciones de manera claramente está geométrica o geoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de Postgre, Postgre de por sí no lo hace, exceptuando de que si no se tiene esta extensión que PostGIS, que es, como ya dije, se encarga de hacer ya cálculos geométricos, almacenar coordenadas, y con esto uno poder ya tener mayor información geoespacial. QGIS es una herramienta sumamente importante dentro de la georreferencia o geolocalización, porque este nos permite ya cartografiar, ver un mapa de manera más clara en el mundo real dentro de sus definiciones, y es muy versátil y muy fácil en su uso. Cabe mencionar que también QGIS se puede conectar a lo que es una base de datos de Postgre o cualquier motor de base de datos. Siempre es bien sabido que para algunos, al menos para mí, que QGIS se acopla más a lo que es el motor de base de datos de Postgre. O sea, interactúan más, independientemente de que ambos son open source. Y de quien vamos a hablar es de GeoDjango. GeoDjango es, para el framework de Django, una herramienta sumamente poderosa, ya que utiliza en su naturaleza código Python. Y qué más decir, que es muy versátil y muy fácil en su uso, ¿verdad? Vamos a hablar también un poquito de John Snow, que fue un médico quien a su vez fue uno de los primeros o padre de la epidemiología que hoy conocemos, y también puedo definir que fue uno de los primeros en cartografiar y llevar un análisis de manera estadística en función de datos, ¿verdad? Como visualizamos en este mapa, eso fue en Londres, que hubo una epidemia, y este señor identificó los puntos que podemos visualizar aquí en donde radicaba la epidemia, y la razón por la cual, que era mediante unas aguas que estaban contaminadas de los pozos que estaban distribuidos en diferentes distritos, y en función de de cada punto georreferenciado, porque prácticamente no, literalmente georreferenció cada muerte ocurrida en dicho lugar. Cabe destacar que eso permitió al lugar o a los gobernantes tomar decisiones en función de la misma para resolver dicho problema que estaba acabando con la vida de las personas de dicho lugar. También podemos hablar de Roger, que fue también el padre de los GIS, quien gracias a él, o lo es, que hoy conocemos lo que es el sistema de información geográfica mediante sistemas informáticos, y que ha ido trascendiendo ya para otros niveles en sus diferentes contextos. Por ejemplo, ya existen otros software como ArcGIS, QGIS, ArcGIS,
que cartografían y que pues se puede cartografiar y se pueden en sí llevar a lo que es datos y georreferencial mediante las coordenadas, ¿no? Entonces, pueden buscar más fuentes. Estos son algunos de los software de los sistemas SIGGIS, SIG, que están, no son más, pero estos son algunos. Ya hemos definido lo que Postgres, un motor de código abierto, un sistema de gestión de base de datos relacional, orientado a objetos. Con muchos otros proyectos de código libre, el desarrollo de Postgres no es manejado por una empresa, pero que, o sea, sabiendo todo esto, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada y son los que se mantienen prácticamente actualizando las versiones de Postgres. En esta jerga, dentro de QGIS o de los sistemas GIS, están estos tipos de archivos que son los shapefiles. Ya, bueno, quien no más se interesa es los shapefiles. Ya los demás guardan información, pero todo van allá, a los shapefiles, que son, a esto prácticamente yo le llamo atributos, realmente, porque con la finalidad que vamos a utilizar o que vamos a trabajar son con shapefile, que son lo que se encarga de guardar los datos, ¿no? O sea, guarda la columna, la cartografía per se, los datos cartográficos, la georreferencia y entre otras cosas. Entonces, no sin más preámbulo, vamos a entrar en materia en el contexto de cómo poder utilizar los sistemas GIS, o utilizaremos un archivo shapefile para descomponer sus atributos, su columna, sus coordenadas y entre otras cosas. Ya sé que vamos a utilizar dentro de este mismo contexto GeoDjango, ya que o sea, no es que sea más fácil ni sea más difícil, no. Como también esto puede irse o extenderse, claro, hay que tener conocimiento de Python, de tener conocimiento de Django y tener conocimiento de Postgres, porque si no basta saber un poquito o sea, ya que van relacionados ambos. Yo decidí hacerlo así con GeoDjango porque se puede ya llevar a los niveles web y más por ejemplo, tomaremos un ejemplo de los acueductos acá en República Dominicana, y como esta situación que está pasando en China, lamentablemente, y un pésame para todas esas personas que están sufriendo lo del coronavirus, se pueden hacer estimaciones de la misma manera que voy a mostrar con los acueductos. Se pueden hacer igual como lo hizo este señor con este mapa, que fue realmente cartografiado, georreferenciado y en la actualidad a lo que le llamamos un análisis de datos. O sea, él tomó los datos de lo que estaban ocurriendo en los diferentes lugares, georreferenció y se pudo tomar las decisiones correspondientes. Entonces, vamos allá. En primera instancia, lo que procederemos vamos a cerrar esto aquí, es crear, para que se cierre, ok, es crear un proyecto. O sea, no voy a explicar cómo crear un proyecto de Django porque son ya asuntos muy básicos. Creamos un proyecto de Django y aquí vamos a ver si no hay error para correr el servidor. En que esté corriendo. Luego de que ya hemos añadido, creado bueno, vemos que no ha arrojado error, o sea que todo está bien. Okay. Vamos ahora realmente a correr el shell para ver la decomposición de un archivo shapefile. Claro, tomándolo, que lo tengo aquí, por ejemplo, que vamos a tomar
este archivo. Vemos que hay varios archivos del mismo nombre con diferentes extensiones, pero quien realmente nos interesa es este shapefile, ya que es quien almacena todas las informaciones de los demás archivos. Entonces, en primera instancia, bueno, ya cargó, vamos antes que nada debemos cargar una app aquí, se llama django.country.gis, si no mal recuerdo. Perdón. Ok, ahora hay que cargarlo, sí, hay que cargarlo nuevamente. Ok, ahora llamaremos una función llamada data source, que está from django.country. Aquí punto. Ok, ahora sí, import data source, y también importaremos lo que es el OS para poder trabajar con las rutas. Ok, entonces llamaremos, por ejemplo, para llamar este elemento acá, vamos primero a ir a la ruta donde está ubicada, y le llamaremos, la definiremos de esta manera. Eso está. Ok, y vamos a ver. Ok, vemos que la tiene, y llamaremos esto, vamos a concatenarlo con parse con este pequeño archivo. Y vemos aquí, perfecto. Ahora lo que haremos es llamar la función, lo que importamos, el data source, y le decimos igual source. Opa, vamos a ver qué ha pasado aquí. Open. Vemos que tenemos un error. Vamos a ver si yo lo tengo acá. Ok, ya vi lo que es. Sorry. Esto. Ahora sí, le podemos llamar data. Y vemos cuánto podemos ver dentro de sus funciones. Por ejemplo, podemos ver los layers que tiene, la cantidad de layers. Como estamos trabajando con un solo layer, los layers son estos. Vamos a llamar a QGIS para mostrarles. Recuerden que para trabajar con cartografía y estos tipos de herramientas se trabaja mediante layer. Cada layer es una representación de datos que almacena el shapefile. Vamos a verlo ahora en un momento. Vamos a cargar QGIS.
por ejemplo, vamos a mostrar un layer es esto. Vamos a tomar el mismo archivo y lo agregamos. Por ejemplo, estos son los layers que poseen esta información. Por ejemplo, estos son los puntos georreferenciados. Podemos ver los atributos en la plataforma de QGIS. Vemos que este QGIS que les mostré, estas son las columnas. Y estos tipos de datos también se deben mostrar acá. Cuando lo esté llamando, por ejemplo, podemos decir cuántos layers tiene. Vemos que es un solo layer. Podemos decir punto layer con, me va a arrojar un layer. Entonces esto me permite decir que trabajar con un layer, diciéndole que me lo llame. Okay. Y aquí tengo el layer. Mediante el layer puedo tener diferentes informaciones como el nombre, el name, con que estoy trabajando, con el archivo shapefile con el cual estoy trabajando. También puedo obtener los nombres de las columnas, que vienen siendo, por ejemplo, región, número, provincia, producto, etcétera, 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 ya que es quien almacena toda la información. Vemos que lo tenemos de igual manera cada columna. Y si queremos ver alguna información relacionada, por ejemplo, a la columna, si no es así, no. Algo importante también mencionar, por ejemplo, acá en QGIS podemos agregar los labels, o sea, correspondiente a, por ejemplo, si lo queremos por región, por provincia, por ejemplo, por provincia, por región, vamos a aplicar, me van a salir en qué provincia está correspondiente cada uno. Si quiero llamarla por provincia, aquí va cambiando sus nombres. Si lo quiero identificar por los números, van cambiando sucesivamente. Y esta misma información, aquí creo que puedo llamarlo por su longitud, me vayan unos números muy extraños, por decirlo así. Si esa información es que posee este shapefile, porque realmente es el shapefile que posee la información, podemos trabajarlo acá, ¿qué? Con Python. Y un ejemplo de esto es el siguiente. Vamos a limpiar aquí. Vamos a ver cuáles son las funciones que tiene el layer. Vemos que podemos llamarlo por el nombre, obteniendo por columna. Esto es, por ejemplo, decir así, layer.get, y decirle quiero, no, me va a arrojar unos números bastante grandes, largos, que va a corresponder, por ejemplo, a estos números. ¿Ven? Y si quiero saber qué cantidad qué cantidad de puntos, por ejemplo, tengo, a ver, qué cantidad de columnas tengo. Aquí me dice 13, vamos a comprobar que sean 13. Vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 columnas, ¿verdad? También puedo, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer un sinnúmero de cosas como esta también. Vamos a ver si recuerdo con esto.
que creo que es counter, ese me acuerdo ya, con counter. Esto lo utilizaré en un momento para antes que se me olvide, pero lo voy a dejar ahí. Eso para identificar si de tanta provincia, por ejemplo, cuántas hay de cada una. Entonces, para yo poder identificar las provincias, vamos a ver. Vamos a iterarlo. Ok, y si lo quiero por provincia, ahí me va a arrojar toda la provincia. Entonces, ¿qué sucede? Como me arroja de manera, digamos, total, bueno, no total, me va diciendo para cada punto, San Pedro, en Monte Plata, entonces yo necesito identificar realmente cómo puedo decirle a él, óyeme, yo lo que quiero es que tú me digas cuánto hay de cada uno, que relacione los que son iguales y me la vaya contando. Entonces puedo utilizar con y decirle a él, layer, get, y decirle provincia. Ok, ¿ves? Y ahora me lo dice de una manera muy resumida, que es mucho más entendible. Me dice que Sánchez Ramírez tiene 20, Hermanas Mirabal tiene 53, Hermana Trinidad, María Trinidad Sánchez tiene 54, Samana tiene 41, pero estos números son correspondientes a los puntos, o sea, a estos puntos son correspondientes. Si visualizamos esto, si tuviera un mapa, bueno, sí, realmente lo tenemos. Vamos a poner este, y vamos a poner encima. Esto es otra capa, vemos que aquí ya serían dos capas, por eso es que era el ejemplo de los layers, que los layers se trabajan mediante capas. Entonces, aquí podemos ver para cada provincia en República Dominicana a qué punto corresponde quién, ¿verdad? Y si también lo queremos visualizar, vamos acá en sus atributos por acueducto. Vamos a ver si por acueducto tiene, con layer punto get, y vamos a llamarlo por acueducto. Así está bien escrito. Por acueducto, sí. Ok, y me dice para cada acueducto. Aquí hay una diferencia, porque esto tiene, por ejemplo, los Roche y Arroyo Hondo, bla bla bla, y vemos que también lo demás lo va clasificando y va buscando cuáles son iguales. Por ejemplo, Cotuí tiene 3, Quitasueño tiene 3, la mata de Cotuí tiene 3, bla, bla, bueno, la mayor, bueno, múltiple Salcedo tiene 33. Pero ¿qué sucede con esto? Esto podemos hacer una presentación gráfica, representarlo, y que conste, estamos utilizando de Django. Ya para una próxima entrega lo que estaremos es cargando estos datos en una página web, utilizando ya sea JavaScript y un poquito de modelo del gráfico, o sea, más o menos para este.
para esto, pueden ser para cualquiera, porque ya con esta información podemos sacar muchos datos y nos lleva a lo que hizo este personaje, Jon Snow, no Joseph Snow de la NSA, sino Jon Snow, quien fue el padre prácticamente de la epidemiología en su época, muy adelantado. Básicamente lo que él hizo fue justamente lo que nosotros estamos haciendo, y de lo cual, sin tecnología previa a esa época, podemos tener ahora la capacidad de generar resultados de manera inimaginable y de manera fácil, con datos verdaderos. Esto a su vez nos permite, dame apagar este ley, nos permite ya sea georreferenciar, tomar a la toma de decisiones, donde tengo que tener mayor precaución, o en este caso dónde están los acueductos menos sostenibles, o donde hay poco o donde hay más que hay que hacer, cuál es el presupuesto. Se puede sacar un sinnúmero de información, pero la información, claro está, debe ser verdadera, porque en este caso podemos ver algunos puntos que no deberían o no corresponden, porque si activamos el otro ley, vamos a ver dónde nos manda. Nos envía bastante lejos. Entonces vemos que ya la información a partir de ahí no es fiable, porque ya desde República Dominicana, por decirlo así, mire la distancia, o sea que no te aparece en el mar. No es algo, no es ya la información prácticamente, de cierto modo, no es muy fiable. Pero realmente esto es un modo de prueba, esto es probando solamente, no es que sean los datos reales, pero se puso así para identificar que los datos también pueden llegar a tener errores y saber cómo trabajar con esto. Ya eso sería eliminar esos puntos y ya tener una información fiable, entre comillas decir. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que le haya gustado. Realmente les exhorto, les recomiendo que aprendan más de esta herramienta, ya que nos da muchos resultados y nos permite, sí, de manera muy significativa, poder trabajar con datos probabilísticos y estadísticos. También quiero agradecer al Instituto Nacional, a la ONE, a la Oficina Nacional de Estadística, a INAPA, a Salud Pública, que son las personas que velan por estas informaciones, y que gracias a estas informaciones he podido tener y he podido dar este aporte. Yo espero que le haya gustado, y de mi parte me despido. Muchas gracias.